Hola, la rica está de regreso en el canal. ¡Woo! Vamos a hablarles del documental de Netflix de Flip a Coin de One Ok Rock. Para los que no han visto el documental, básicamente les da un vistazo a lo que es el montaje del concierto, el primer concierto en vivo, en línea, de One Ok Rock. Y también te da como un vistazo a lo que fue el concierto. Ahora, del concierto que les estamos hablando, en caso de que no sepan, es el concierto titulado Field of Wonder, que lo hicieron en el... ya se me olvidó el nombre del estadio. Soso Marín. Este es el segundo que hablamos de Netflix. El primero fue Voyage. Y las similitudes que les pude encontrar, o como que el lineamiento en el que se basa Netflix para hacer estos documentales, tener un tema en específico que va a abarcar, porque si te fijas, el tema del documental es la creación o el montaje del concierto. Más sin embargo, te vamos a dar pequeñas pistas de su vida privada. Sí. Ya, y entonces pues está bonito porque para aquellos que no son fans y lo están viendo por primera vez, entonces te dejan ver cómo montan ellos un concierto, te pueden dar la vista de cómo es un concierto de ellos y además conocerlos un poquito a cada uno. El que más me gustó fue el de Taka y el de Tomoya, específicamente. Porque Tomoya te deja ver justamente el momento en donde va a tener a su tercer hijo. Sí, sí. Entonces es algo bien privado que no te lo dejan saber prácticamente por la cultura, creo yo, Del entretenimiento de ella, sí, es bastante cerrado. reservado, todo. sí. Entonces, mientras que él no dijo, ¿saben qué? Vámonos, hasta te voy a enseñar el momento en el que mi esposa se monte en el carro y nos vamos para el hospital. Con los dos niños atrás. Sí. Entonces él estaba bien bonito, igual Taka. Y les mostró la cara, cosa que sí. realmente las celebridades allá no tienden a no mostrar la cara de sus niños, pues. Sí, y el de Taka, pues, porque habla con su papá. Para los que sí son fanáticos, saben pues que hubo su... Hay un trasfondo ahí con el papá. Entonces es bonito ver que él fue a la casa del papá. A diferencia del de Voyage, por ejemplo, o sea, sí son dos mundos diferentes, ¿verdad? Pero a diferencia del de Voyage, me gustó que a pesar de que cortaron en la línea de lo que es, por ejemplo, lo que va hablando Taka, de lo de su papá que va caminando por Shibuya, no sé qué, y el otro que está con los niños y de repente aparece que van al hospital. A pesar de que hicieron esos cortes, no se sintió incompleto porque seguían sobre la línea. Mientras que en Voyage, medio como que te perdés, pues. Entonces en este no, en este... Aquí sí te hicieron caso. Sí, Aquí ya te escucharon. ya te vi. Igual siempre esa onda como entrecortada, pero siempre vuelven a la línea y entonces todo se entiende claro a como debió de haber sido el de Voyage. Pero no lo fue. Para mí, por lo menos, es más difícil para una banda de rock hacer un live stream, uno, un live stream, y dos, un live stream sin audiencia. Y me parece muy bonito que Tomoya pues lo mencionara, porque es cierto, pues realmente te tenés que poner a pensar en eso, pues. Y eso es lo nice también, digo yo, que le da un buen toque que él lo haya mencionado, porque es como que hace referencia a lo que ves al comienzo del documental. Como dijo Lorena, si no conoces a la banda te da así como, te da una mirada bien panorámica a lo que es One Ok Rock, ¿verdad? Tanto como entertainers ahí como en su vida privada. Pero, que igual lo hicieron con lo de Arashi, te ponen un conteo de su carrera. Entonces ves todo el party de cómo van evolucionando y ves lo que es un concierto de One Ok Rock de verdad.
con público, que hacen el mosh, que se tiran por allá, que el otro lo agarra por aquí. O sea, es un desmadre total. Si yo fuera a un concierto de One Ok Rock, me ponen a donde no me vayan a pasar volando, porque yo en un mosh no me meto, porque soy chiquita y voy a salir a saber el mundo. Entonces no, porque entonces tiene sentido el hecho de que ellos la pensaran tanto en hacer un live stream y que tuvieran ese miedo de cómo iba a ser y estar más conscientes de que, cómo se tienen que mover y que los dancers, porque yo toda la vida he sido de que para qué dancers en un grupo de rock. No me bailé así a lo popero o a lo whatever, contemporáneo. I don't need it, ¿ok? Pero entonces hicieron change, era verdad, change, y o sea, igual lo ves y se mira fabuloso porque realmente le agrega algo más, por lo mismo de que es un concierto sin audiencia. Entonces esa vibra de que tenés más gente en el escenario y lo vas siguiendo, entonces le da otro toque, pues. Entonces no me molestó, arriesgado, pero no me molestó. Y que lo supo hacer con la canción perfecta. Sí, porque tiene esa onda así como ese beat de bailecito, entonces le da el chance a los bailarines de verse normal bailando una canción de rock. ¿Verdad? Digo yo, ¿verdad? No sé. Sí, fue una de las canciones que, por ejemplo, a mí del concierto me gusta. Sí. Sí. Te da ganas de bailar también. Exacto. Yes, girl, shake. Porque es bastante arriesgado, que es lo mismo que hizo Radcliffe, que incluyó bailarines para ciertas canciones, pero aquí el feeling es completamente distinto. Radcliffe fue más a lo contemporáneo y este más fue más, o sea, One Ok Rock fue más así, como una mezcla ahí como de hip hop, mezclado con ahí como de pop, entonces le da casa bien para la canción. Sí. Es que eligieron la canción perfecta, el setlist es, por favor y gracias, una joya. Y ahora que mencionaste Radcliffe, les dejo saber. Radcliffe hizo un live stream también, pero con un enfoque muy diferente. Y bien, o sea, nosotros tuvimos la oportunidad de ver las tres. Y entonces, Radcliffe se voló las trancas porque lo hizo con gente, Con público. pero la gente no podía cantar, no podía hablar, o sea, es como que vayas al cine y no puedas reírte en una película de comedia, así. Entonces, pues es otro rollo, ¿no? Y aún así, en el concierto vos le sentías la vibra. Más sin embargo, vino One Ok Rock, lo hizo sin público. El estadio era 5000 veces más grande que el stage que tenía Radcliffe en Yokohama. Pero vos sentías que, o sea, se sentía el poder. Y cuando pusieron en el piso las luces LED del logo del Feel of Wonder, que sale así la electricidad, yo, I'm feeling it, I'm feeling it all the way. Esos majes dejaron todo ahí, Sí. todo. Blood, sweat and tears, everything en ese concierto. Y obviamente pues por eso es lógico que luego se emocionaran, ¿no? Cuando terminó el concierto, que lo viste, que tenías la oportunidad de verlo por el documental. Y qué trabajo el estar ahí sin público, interactuando con las cámaras. Ojalá que no lo quiten, que sí se logre ver porque le da ese toque orgánico. Pero, o sea, tenían la cámara allí todo el tiempo, o sea, ahí, pero ni que se te saliera el moco, ¿verdad? Tal cual. Entonces, pues, es más demandante y obviamente, pues, por eso le quitó un año de juventud, o tal vez unos 5, pues. Creo que más. Más. Y espero, de verdad espero, aquí no hay a Russian Lord, pero de verdad, espero que no le hayan quitado, por ejemplo, esos intermedios donde están cambiando de una canción a la otra y de repente escuchas que están caminando en el escenario. Sería bonito que en el DVD lo dejaran. Sí. Porque se vivió así el concierto. Sí, de ellos. Que no le quiten nada. Como la que casi se cae también. Ahorita se me escapa el nombre y te lo voy a poner. La cantante cuando termina el Muy Chido. Ajá. Muy Chido se llama, ¿cómo se llama? El Re-Project. Que están todas así y le están diciendo ya como adiós o gracias pues al público. Ya se van. Y la tipa pues, pisó para atrás el desnivel y casi se cae y el taca se estaba muriendo de la risa, pues. Entonces, y solo escuchas el ¡ay!
del AR, cuando se mira a la ciudad destrozada, lo primerito que se me vino a mí a la cabeza fue Shinsekai. Ah, Porque, vos sabés, los conciertos de Shinsekai, para los que no saben, Shinsekai es una aplicación de Radwimps en donde ellos dan conciertos y uno puede participar como un avatar. Yo por lo menos, o cualquier otro que sea fan de Radwimps y vea eso, lo va a asociar literal, porque era casi la misma formación en la que están los edificios destrozados. sí, te iba a recordar, ¿ah? Sí, entonces, y fue de inmediato. Entonces yo, o sea, sí se miraba cool y todo, pero yo también pensaba, ¿y si hay alguna fanática así y después le dicen de que está copiando? Sí, Puede dar eso ya no es original. Ajá. Ves como, no Taka solo como performer y el cantante de One Ok Rock, sino que ves que también anda metido así tipo a lo Jung, múltiple uso. Anda metido en las cuestiones de las luces y que cómo se va a mirar las cámaras. Y yo me quedé asustada cuando el maje de repente dijo, no, esa no es la vibra que quiere dar One Ok Rock. Y yo, ¿a qué hora veo la cámara? ¿Qué me perdí? Sí. Porque el maje estaba ahí cantando y de repente fue, no, eso no es así. Y yo, ¿what? ¿Verdad? Y yo dije, ¿qué hora vio la cámara este maje? O sea, está iniciando prácticamente. Sí. Y las cámaras van pasando. ¿Cómo es bueno saber cuál lo está grabando? No tengo idea. Pero él dijo, esto no es así. Sí. Y paró todo el ensayo y vamos de regreso. Pero sí les voy a decir algo, y si se van yendo a enojan, no me importa. Taka le dice al Jung de que él no es match para el Jung. Y yo dije, qué locura, o sea, whatever, seguro los dos son igual, pero no. Tiene razón el Taka, porque Taka tiene más modo para decir las cosas. Y si no le gusta, pues no le gusta y le vale madre si pasaste 3 meses haciéndolo, no le gustaba, chao. Descartado. ¿Qué fue lo que pasó con el Lea? Un día antes del concierto. Un día antes, cambió todo. Sí, yo así de, bueno, pobrecito el maje, pues, que pasó ahí sentado haciendo todo eso, pues ahí quedó su trabajo. Pero no le gustó, ya está. Pero sí tiene una manera, a pesar de que algo no le guste, como que se mantiene sereno. La visión que tiene Taka. Porque no cualquiera se va a poner a pensar en qué tipo o cómo vas a escuchar vos el concierto. I wrote that. Girl, I wrote that. Hold on. Aquí está, mira. Comparación del sonido de las diferentes gadgets. There you go. Sí. Está muy bueno. Sí, porque es que, o sea, se ponen, vamos a hacer esto, ya lo hicimos, suena bien en nuestros oídos, listo. Ajá, pero la persona que lo va a escuchar. Sí, eso me parece bien interesante a mí también. Y yo, cuando él dice todos los diferentes dispositivos en los que lo pueden escuchar y que él quiere escucharlo, me quedé con algo. Sí, esto es Sí, algo que va más allá. El tipo realmente va pensando para allá. Y ya como ellos dicen, han llegado largo por lo mismo que él es así. Y ahí lo de Warner con Warner / ex Taka, es que el maje dice, yo voy a ir a hablar, voy a tener la reunión y les voy a proyectar lo que yo quiero hacer. Sí. Que by the way, y lo voy a decir aquí, yo creo, yo estoy segura que el que le dice who will o quién va a hacerlo, es Jung. Me pegué el audífono como loca, sí, y lo escuché 5000 veces y esa voz es de Jung. He dicho, caso cerrado. Y si no están de acuerdo, chao. No tengo nada más que decir. Aparte que, y a los que no les gusta el hecho de que el Taka Taka cante en inglés y saque un disco completamente en inglés para la versión de las canciones en japonés, va chao a todos ustedes. ¿Saben qué? Agarren el One Way Ticket Home y se van. Sí. Porque, ¿sabes? Corte. Y ya,
pop rock, se mantiene la esencia de él. Más él siempre va a ser un loco, siempre va a andar brincando, el otro siempre va a estar meneándose la cabeza aunque estén cantando en inglés, y tengo una vibra un poco más light de lo que es usualmente el rock de ellos, así heavy, que hacen. Entonces sí, es buenísimo, pues, y el hecho que puedas ver eso de que quiere mantener esa esencia, es así como, you know what, tipo, shut up, I don't care, you don't like my CDs, porque yo estoy haciendo lo que se tiene que hacer. Ya sabes, ¿verdad? Así de, I don't give a damn, slap in the face by Chuck. Aparte que si el Taca quiere cantar en español, no le falta mucho si tiene una pronunciación increíble. Sí. Y si no me creen, esténse pendientes a su Insta Lives, porque el brother estaba hablando en español y yo así de girl, así. Habla súper bien, Tiene bien suelta la lengua. Tiene bien suelta la lengua el más, entonces si quiere cantar en español también, go for it, man, porque está bueno. Entonces, de repente saca 3 versiones del disco, ¿verdad? En japonés, en inglés, en español. Por eso yo vuelvo y repito, ya les dije que me vale si les enoja. El perfecto invitado para el diario de Jung era el Taca. Y si no me creían en ese momento, o sea, hace 7 meses, me creen ahora. Sí. Porque ya lo vieron al maje que también anda ahí metido y anda por todos lados viendo que todo funciona. Lo dije en ese y lo voy a volver a decir aquí. Son 2 cosas que están así, que llegan aquí pero son así. Y es más difícil para alguien que está haciendo su performance andar metido en el resto y que lleguen a ese punto. Porque estás en 5.000 cosas a la vez, o sea, o practicar o andas en meeting. El Jun, ¿cómo lo hace? Yo no tengo ni idea. Por lo menos el Taca lo ves que está ahí rehearsing. Al Jun lo ves aplastado en la última fila del domo de Tokio y ahí quedó, ¿verdad? Porque hay otro maje que está haciendo de él bailando en el escenario. Sí, porque él quiere ver cómo se ve todo. Exacto, él quiere hacer que los alarces se miren bonitos. Entonces, pues, yo no sé cómo le hace el maje, como dije, las neuronas del Jun, gigantescamente. Pero sí, o sea, son 2 cosas así que van aquí y el hecho de que veas que Taca anda así también, era obvio que alguien como él tenía que estar ahí y decir lo que se tenía que decir en lo que es el diario de Jun. Así que no me creen, vayan a volverlo a ver. Sí. Ando cuchillo hoy. Definitivamente. La ropa de niño le hace mal. La ropa de todo. Estira la pata. Ya venimos. Ya animo. Aparte del popurrí que estuvo, Dios mío, qué barbaridad. La canción que me dejó así, ya valí, fue la de Chaos Smith. Cantar después de haber llorado o que tenés ganas de llorar es muy difícil porque se te embola la voz. Sentís que tenés una gran manzana aquí que no te deja salir el sonido y te lo detiene, pues, y para proyectarte necesitas mucho más trabajo, pues. Cuando pasa eso me pongo yo así de, oh my god, este hombre va a llorar, aquí ya valió, este brother no va a poder terminar la canción. Porque, pues, si no saben, ¿verdad? No conocen mucho a la banda, la canción, el nombre de la canción está hecha por siglas de los que son amigos de Taca. Entonces esta canción es dedicada a esas personas y una de esas personas pues ya falleció, que es el actor Haruma, y pues obviamente yo estaba viendo el concierto y dije, este hombre le está cantando la canción a su amigo, a su mejor amigo. Y pues la canción tiene, la letra es lindísima, de por sí la letra así te da así, me quiero llorar. Pero pues, sí, cuando la escuchas como, oh my god, ya sabiendo más el significado y recién había pasado lo de Haruma, entonces obviamente pues te imaginas la situación en la que estaba ese tipo en ese momento y pues no es nada así como alegre, ¿verdad? ¿Vos chillaste con la canción? No, No. o sea, no al punto de las lágrimas, pero sí ¿Sentías ahí ese coso ahí de... así que tus lágrimas estaban así por acá? Sí, ¿vamos a salir o no? Y yo, no, ok, nos vamos. No me hace, vaya.
Sí, no. Me gustó la estructura social. Sí. Porque. You mean el set list? El set. Sí, porque, o sea, siempre lo desarrollan, siempre, en todos los conciertos, ellos tienen un pedacito acústico, puras baladas o las canciones en acústico, que es ahí en donde los ves a los otros tocar otro instrumento a veces. Me gustó esa parte, también donde se fueron a las escaleras. a las escaleras, porque se fueron, hubiese sido lindo que lo hubiesen hecho con público. Ah, no, claro, tenés a los más altos viendo la balada. Exactamente, tú sabes que guardar esas sillas así, el cuadradito que necesita, ese ha sido súper cool. El verlo meterse allí, porque ellos querían usar todo el estadio y todo el estadio usarlo hasta la grada. The stadium was expensive, bro. They needed to use it. Está de todos lados. Sí. Desde afuera hasta adentro. Sí, porque el inicio del concierto, pues, es afuera. El taca-taca, yo no sé, ese taca-taca, ese también no sé de dónde se le inyecta, bro. Corre, brinca, o sea, ¿cómo brinca así de alto? Like, what? Y me encantó el cierre del concierto. Acordame. Todos los conectados en la parte de atrás. Ah, Todos los que estaban viendo el live stream en la parte de atrás con Wested Night. No, hombre, esa era. Fue bonito. Lograron incluir también a la audiencia, que fue Sí. súper cool. Sí, para que no, es excelente. Netflix agarró como los pedacitos propios, más como los highlights del concierto que te van a dar esa ganas de ver. Te deja ver la coreografía para la nueva canción. Así de. La meneadera ahí que se tenían. Te da risa verlos a los tres ahí. Ah, no, esto bailando. Bailando, sí, ya. Ya. Para los que no saben por qué le digo taca-taca, es porque se oye adorable, ¿ok? No me tiren el bullying. Esa es la única razón, porque para mí pues el taca-taca es adorable. Entonces, no solo taca-taca, es como muy... Para mí, ¿verdad? Porque yo lo veo así como... Él es como un pandita cariñoso. Entonces por eso taca-taca. De cariño. De cariño. Esta vez Netflix no tengo nada que hablar con vos, más que decirte que hiciste un excelente trabajo. Sí, porque la vez pasada sí tenía muchas cosas que hablar con vos. Esos bits and pieces I did not like, ¿ok? Pero this time, job well done. Así que te la dejo pasar esta vez. Sí. Yo creo que tal vez daba para un documental de mayor tiempo. No. Ok, entonces Netflix, we need to talk. Hacete ahí una serie, pues. Esto ha sido todo por hoy. Baile, va. Taran, tan. Tan. Bye. Bye bye.